Gerardo, muy buenos días a todas las personas que se están uniendo. Quiero deciros que, bueno, a Gerardo lo conozco de hace muchísimos años. Yo conocí primero a su hermano José Antonio, que es alcalde de un maravilloso pueblo de Granada que se llama Jun, que tenéis que visitarlo, porque hay gente maravillosa. Y indicaros a los que estáis ahora mismo aquí que Gerardo es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada. Es escritor, entre otras cosas. Permitidme que haga un breve resumen de su currículum. Bueno, él tiene un máster de literatura y género en la Universidad de Oxford. Es autor de más de 70 publicaciones académicas entre libros, capítulos de libros, artículos de revista en editoriales de impacto internacional, entre otras cosas que luego más tarde te seguiré preguntando. Pero Gerardo, cuéntame. Tú como profesor, en esta profesión tan maravillosa en la que te has metido y también como escritor, ¿qué es lo que te ha llevado a decidirte a decantarte por ello? Bueno, una cosilla. Antes de comenzar, te tengo que pedir un solo requisito para poder hacer esta entrevista. Uy, 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 uy. Dime. Si no, no. No. ¿Sabes cuál es el requisito? No. No sin mi yo. A ver, que quería decirte que, bueno, darte las gracias primero por la invitación y segundo porque darte las gracias por el libro, que no he tenido la oportunidad de decírtelo, pero en este confinamiento lo he tenido de libro de cabecera, ¿vale? Wow. Y lo he estado leyendo y me ha estado viniendo muy bien para no desengancharme de mi yo. Así que quería decírtelo a ti y a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Perdóname, Gerardo, porque he dicho que eres escritor, pero es escritor de este maravilloso libro que se llama Hijas de un sueño, que ahora lo desmenuzaremos, ¿vale? Hablaremos mucho de esta maravillosa obra, pero quiero que me respondas a eso. ¿Cómo llegas tú a tomar la decisión de dedicarte a estas grandes profesiones? La verdad es que casi desde joven, desde pequeño, tenía dos grandes pasiones. Una era la literatura y otra era el inglés. Y además el inglés, comentarte que en mi época se daba francés, es decir, yo no tenía ninguna nociones de inglés, pero ya viendo series americanas, que en aquella época evidentemente se veían dobladas, no había opción de verlas en original, ya de entrada cuando veía la cabecera de la serie y tal, el idioma me llamaba. Y era una cosa que me gustaba mucho, escuchaba las canciones, como todo el mundo las traducía, o sea, las transcribía tal cual sonaban y luego las cantaba yo también. Y entonces desde siempre supe que me encantaba el inglés y la literatura, con lo cual llegó el momento en el que tuve que tomar una decisión y lo tuve muy claro. Quería hacer filología inglesa y finalmente acabé como profesor porque también la docencia me llamaba. En el instituto me acuerdo que me sacó la profesora de inglés precisamente a dar como una clase que nos iban poniendo así a impartirla, y al terminar esa clase me di cuenta de que quería ser docente. Me gustó muchísimo. Así que uniéndolo todo, al final acabé siendo profesor de literatura inglesa. Qué bueno. Y Gerardo, has tenido que sacrificar muchas cosas a lo largo de ese camino que has realizado para alcanzar, me imagino que son sueños tuyos, el de profesor como comentamos y el de escritor, ¿no? Sacrificios siempre hay, la verdad. Bueno, no te voy a engañar. Sí es verdad que siempre he tratado de ajustar mi vida profesional con mi vida personal, porque para mí era muy importante, pero sí recuerdo sobre todo la época de la carrera, que tenía claro que quería ser profesor de universidad y, claro, requería un expediente muy alto, y recuerdo momentos en los que amigos míos se iban de marcha y de fiesta y yo me quedaba estudiando, eso sí. Pero es verdad que luego sí que logré encontrar un poco el término medio, y aunque siempre me falta tiempo, tengo la sensación de que se me queda siempre muy corto el día, pero es verdad que he sabido más o menos compensarlo, pero sí que ha habido sacrificio. El que algo quiere, algo le cuesta, ya conocemos ese refrán. Y bueno, aquí está tu maravillosa obra, Hijas de un sueño, que me gustaría que me dijera por qué lo has escrito, Gerardo, porque además es un libro, como digo, que ahora desmenuzaremos un poquito, pero ¿cómo te surgió esa idea para escribir Hijas de un sueño? Yo siempre había escrito, realmente tenía escritos que quedaban ahí ocultos porque sabía que no los iba a publicar, pero es verdad que llegó un momento en el que me di cuenta de que si publicaba algo tenía que ser algo que me saliera de las entrañas y que me llamara, ¿no? Entonces, el punto detonante para el libro fue la muerte de mi abuela, que a mí me pilló en Inglaterra en una conferencia. Entonces ella había vivido con nosotros pues durante muchísimos años en casa. Y cuando me fui a Inglaterra a ese congreso, a pesar de que ella había tenido distintas recaídas, algo me decía que no sé, me iba con una mala sensación, y efectivamente así fue. Murió, me pilló en Inglaterra, no me dio tiempo a volver porque además tampoco me avisaron.
Y al final el tener que velarla, yo desde la distancia, ¿no? Esa sensación de pérdida, lo que ella representaba también, ya no solamente el cariño tan directo que tenía, sino lo que ella como mujer y como abuela simbolizaba dentro de una estructura de pueblo y de casa, ¿no? Y entonces sentí muy fuerte ese vacío cuando volví. Hablé con mi madre y con mis tías, que son un poco las protagonistas del relato que le da título al libro. Y claro, cuando me dijeron que habían estado con su madre acompañándola y que cuando murió esa noche, como para las 9 de la noche, decidieron no decirle nada a nadie de la familia hasta el día siguiente, de repente vi el relato. Vi que ese era el punto de partida del que quería hablar y ya no solamente por lo que eran ellas, sino por lo que representaban, ¿no? Es decir, que no es solamente mi propia vivencia personal, sino que quise transformarla en ficción y que de alguna manera le llegara a todos los lectores y las lectoras con experiencias similares. Y fíjate que además hoy en día me parece aún más fuerte porque, claro, con esta sensación que estamos teniendo últimamente con toda la situación del COVID, tanta gente mayor que está muriendo sola, esa sensación de no poder dedicarte a ello, esa ética del cuidado que se ha perdido también aquí, ¿no? Entonces, de repente siento que, vamos, se me erizan los pelos cuando pienso en lo que simboliza ese relato en concreto y esa pérdida de la madre y de todo lo que simboliza toda esa generación. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro, Gerardo? Pues mira, yo te diría que unos 3 años o así, porque desde la muerte de mi abuela empecé ya a fraguar ese relato que fue casi inmediato, es decir, recuerdo que fue a principios de verano y me dediqué todo ese verano solamente a ese relato y bueno, incluso más tiempo después, pero digamos que empecé ahí y luego el resto de relatos fueron llegando casi sin pensarlo, ¿no? Me iban viniendo distintos estímulos y al final iban cuadrando dentro de la estructura del libro, es decir, que no es una estructura que yo monté previamente, sino que ha sido una forma muy orgánica de ir montando el libro de relatos y todos fueron cuadrando de alguna manera y montando el puzzle imaginario de ese pueblo que yo trato de recrear. Pero ya te digo, fueron 3 años de pulir mucho, porque ya verás que lo hablaremos ahora después, que uno de los puntos fuertes del libro es precisamente rescatar las formas de hablar de la gente de pueblo. Y claro, para eso tuve que pulir muchísimo, tuve que documentarme mucho y eso me llevó mucho tiempo para pulirlo. Qué Estoy leyendo bonito. por aquí, perdona, estoy leyendo a mi despensa mágica que, no, que me da las gracias por Herminia, recordar a los mayores. es Muchas gracias. Herminia. Herminia es mi Ah, despensa Herminia. mágica. Pues Herminia, muchas gracias y te mando un saludo. Sí, sí, es que hay que recordarlo, son fundamentales. Exacto. Gerardo, ¿por qué elegiste? Porque el lugar donde tiene, bueno, donde suceden estas cosas en el libro, el lugar se llama Candiles, ¿no? Ujú, Entonces es un nombre que me llama mucho la atención. Además, cuando lo digo Candiles, es como mucha luz, mucha vida. ¿De dónde claro. te surgió? Porque tú eres muy creativo y además tienes una facilidad que, como tú dices, ahora hablaremos más hacia dentro del libro, pero ¿de dónde surge? ¿Cómo te llega ese nombre, Gerardo? Pues me costó llegar al nombre, porque yo quería que fuera un nombre que tuviera ciertas connotaciones metafóricas. Que me vino casi al final, cuando me di cuenta además de que uno de los motivos que conduce los relatos y que los liga es precisamente el motivo de la luz. Es decir, que juego mucho con la imagen de la luz, la sombra, ¿no? Porque además lo que quería era precisamente mostrar un pueblo que se convierte en una especie de pueblo imaginario donde tienen cabida las luces y las sombras. Y los momentos de conexión comunitaria, de ese arropamiento de todos los miembros del pueblo, pero por otro lado también el lado oscuro, ¿no? O sea, no, los pueblos no son idílicos y tienen momentos duros, momentos incluso pues de daño, de hacer daño un poco a sus miembros, ¿no? Como veremos en Retales, además. Así Y es. entonces al final esas luces y esas sombras para mí quedaron bastante bien representadas en la imagen de ese candil, que además es una luz antigua, que es precisamente la que yo quiero retomar, ¿no? Las de esas generaciones de antes, representadas por mi abuela, que tienen esa luz que nos hacen estar donde estamos ahora, ¿no? Y por eso el motivo del candil fue por eso, porque me parecía bonita la imagen de la luz y además una luz antigua que nos arropa, pero al mismo tiempo que da unas sombras que no podemos ignorar. Qué bonito. Y además la manera que tienes de expresarlo y explicarlo llega muy adentro, Gerardo. Por cierto, como tú bien decías, bueno, está escrito en un lenguaje muy de tú a tú, muy auténtico, muy de pueblo, muy familiar. No son además palabras que nosotros utilizamos muy en confianza, ¿no? Y también Sí. muy a salud, ¿no? Entonces me gustaría saber, aunque lo has comentado antes, que tiene carga sentimental o ciertas vivencias tuyas,
a todas las personas, incluida a mí, se nos recuerda mucho a situaciones que nosotros también hemos vivido con nuestros familiares, con gente del entorno, porque el libro contiene 12 capítulos y ya te digo que yo me he sentido identificada en muchas de las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es esa naturalidad con la que tú te expresas y además sin tapujos. Por eso llega tanto al público, Gerardo. Yo no quiero personas con máscara, yo no quiero personas que se escondan, quiero personas valientes, valientes como tú, que dice, oye, yo quiero expresar esto y ¿por qué no lo voy a hacer? Es también admirable, tiene mucho valor. Sí, a ver, yo no olvidemos que es una ficción. Es decir, que claro, es una ficción autobiográfica, sobre todo algunos de los relatos. Es verdad que hay mucha carga sentimental y de alguna manera para mí también era importante distanciarme porque quería hacer algo que se sintiera cercano, pero al mismo tiempo que, pues, que tenga ese valor un poco de alcanzar a cualquier experiencia, ¿no? Entonces, sí es verdad que además la prosa la cuidé también mucho, aparte de recuperar esa habla rural, la prosa que une los distintos relatos es una prosa aparentemente sencilla, con mucha carga poética, pero creo que por eso también es fácil de seguir, ¿no? Y realmente para mí lo importante era pues que mis experiencias personales se filtraran a través de la ficción. De hecho, comentarte que cuando le leí el relato a mi madre y a mis tías, que es Hijas de un sueño, el que le da título al libro, y se lo leí a ella, basado evidentemente en la experiencia con mi abuela, ella, la primera reacción fue como decir, no, eso no fue así, eso no, ¿por qué no has contado lo que pasó de verdad? ¿No? Entonces, claro, es para que veáis un poco cómo por un lado está la base autobiográfica, pero por otro está la ficción, que al final si no, no tendría sentido si fuera simplemente una representación de la realidad. Y para mí ese pueblo de Candiles, yo quería que tuviera esa carga universal y que me llegue a mí, que lo he vivido, pero también te llegue a ti, que vives en Málaga, o le llegue a alguien del norte que también ha tenido raíces rurales. Y al final para mí creo que esa es la carga emotiva, ¿no? Y sobre todo además personajes que no se quedaran en un cartón piedra. Yo quería personajes que en el corto espacio de un relato, que es muy difícil que te llegue algo en un espacio tan corto que conecte, pero sí que quería a través de pinceladas impresionistas pues que sintieras la conexión con esos personajes y que se te quedaran en el corazoncito, ¿no? Con sus luces y con sus sombras también. Bueno, vamos a empezar con tu libro Hijas de un sueño y me gustaría, porque es que además, bueno, aquí tengo la dedicatoria maravillosa que me hizo Gerardo, que es que es un amor de persona. Y la primera vez que leí tu primer capítulo, que lo quiero enseñar el principio, Hijas de un sueño, me quedé lo que tú has hablado ahora, esa conversación entre hermanas cuando está la madre a punto de morir, que hay además, como en todas las familias, una muy mandona, una que cree que lo sabe todo, que es Sor Vicenta, ¿no? Y me gustaría que leyeras un poco algún fragmento de esa conversación, de ese diálogo, porque es que no tiene desperdicio, Gerardo. Sí, bueno, yo creo que además hay un diálogo en Hijas de un sueño que además suele ser el que leo con más frecuencia, porque es un momento de las tres hermanas, de esa conexión tan especial que tienen, incluso en un momento tan duro como es esa muerte anticipada de la madre, que ya se va viendo desde el primer momento. Incluso en ese momento tan duro vemos la conexión tan íntima que tienen las tres hermanas y para mí era muy importante reflejar también pues eso, que son humanas, que tienen momentos de peleilla, de rencilla, de tal, pero en realidad hay una base de cariño y de comprensión brutal, ¿no? Y entonces creo que ese fragmento representa, por un lado, cómo recupero las hablas rurales desde esta perspectiva, ¿no? Y por otro lado, pues toda esa ética de los cuidados, de las mujeres uniendo fuerzas para cuidar de sus madres. Justo al principio del relato, cuando ya la abuela está mal, se anticipa un poco lo que va a ocurrir y hay ese momento de conexión entre las tres hermanas. La habitación olía a muerte. ¡Matilde! La llamó Sor Vicenta buscándole la boca. Ha echado lejía a la lavadora y están los trapos descoloridos. Menudo pifostio. Encima extendió la ropa sin pinzas y está todo en tenguerengue. Mira, Vicenta, déjame en paz que no estoy en paraje de aguantar tus tonterías. Siempre poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no he lavado con lejía, me oyen ni que fuera tonta. No sé qué te diga. Más que un cebollazo. Está todo para echarle un guiño. Si es que vas como las locas. ¿Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie? Digo, encima que he puesto la lavadora. Con ese melón se llenó el serón. Dejar de pelearos como chotas, intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. Vicenta, parece mentira que estés con tu folletá tal y como está el patio. Desde luego, eres lo mismitico que tu papá. Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez. Ya estamos.
gruñó Matilde. Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta, porque estás todo el santo día mandando, que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, que es artera. Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Reme le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las tres se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de la tensión del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. ¡Wow! Te aplaudo, Gerardo, te aplaudo. Mira que no, lo he leído 1000 veces, de verdad, pero me he emocionado al escucharte. Ha habido un momento que no sé si se me habrá visto que tenía los ojitos un poquito húmedos, porque Sí, es que un momento. es verdad, dice Herminia que deberías de editarlo en audio, que aunque tengan sus peleillas, al final están unidas en la situación que tienen, que es la muerte de su Claro. mamá. Deciros que precisamente a finales de este año probablemente he hecho una adaptación teatral precisamente de ese relato, porque todo el mundo decía que era muy teatral. Y bueno, no puedo deciros todavía quién lo publica, pero se va a publicar y espero que se lleve al escenario y será un momentazo ver esas tres hermanas actuando en el escenario. O sea, que deciros que sí que va a haber una adaptación teatral. Qué bueno, avisa porque ahí estoy yo, ¿eh? Haz Por el favor, supuesto, ¿eh? no lo dudes. Hay, como decía, 12 capítulos en tu libro. A ver, tengo devoción por algunos más que por otros, porque me resuenan muchísimo y me llegan al corazón. Todos son maravillosos, lo tengo que decir. Pero también hay uno que se llama Retales, donde hace referencia a Rosita. Y no sé, me gustaría un poco, porque la situación, como comentamos, es ficción, como si fuera un teatro, pero al mismo tiempo eso sucede en la realidad y es la vida de Rosita, que es una solterona de pueblo, que antes estaba, como hemos comentado antes de esto, muy mal visto en la sociedad, pero ella vive en apariencia, ¿no? Y sale al pueblo, hace su escena como si fuera una actriz y luego vuelve a casa, se encierra y llora porque su vida es una farsa, ¿no? A ese relato, la verdad es que el eco de Lorca está muy presente en mi primer libro de relatos. El eco de Lorca tenía que salir de una manera o de otra. Entonces, el segundo relato, que es No duerme nadie, es un diálogo con el Lorca de Poeta en Nueva York, mucho más surrealista y tal. Pero es verdad que luego, por ejemplo, en Retales, el nombre de Rosita fue un guiño que le hice precisamente a doña Rosita la soltera, de Lorca. Y jugando con esa imagen, pues me lo traje a un pueblo, que es Candiles, para mostrar precisamente las sombras de ese pueblo y ver cómo una solterona que está totalmente sola, que ha perdido a su familia y tal, y la única manera que tiene de conectar es precisamente con esa especie de, pues bueno, de situación cotidiana en la que sale a la calle y ella se imagina que todo es una obra de teatro. Hay también diálogo con un relato de Catherine Mansfield, que es la autora de mi tesis. Y claro, es una forma de ver pues, precisamente la imagen de la solterona, ¿no? Lo duro que podía llegar a ser y sobre todo pues ese lado oscuro del pueblo, ¿no? Que tú te crees que eres parte de una comunidad y sin embargo te das la vuelta y te están poniendo fino, ¿no? O fina. Entonces, de alguna manera quería mostrar también ese lado oscuro y Retales es el ejemplo más claro. Y claro, evidentemente el personaje de Rosita es que te destroza el corazón, ¿no? Es un personaje que te llega, sí. Es maravilloso. A mí, por eso te digo que me ha resonado. A ver, yo ahora estoy casada con un hombre maravilloso, pero cuando yo estaba soltera, hubo un momento que es como que la familia, por eso te digo que me resonó bastante, porque es como que la familia, y tú cuando te vas a casar, uy, sigues soltera y como que estaba mal visto, como que era una obligación el tener que casarte. Entonces tú salías a la calle, yo estoy muy bien, soy feliz, y luego llegas a casa y notabas un vacío porque decía, me gustaría tener una persona al lado y todo el mundo es como, se te echa encima y tienes que casarte, tienes que conocer, a ver, y llega un momento en que uno dice, yo soy como soy, cuando tenga que conocer a la persona la conoceré y se acabó. Y que me quiera poner fina, que me ponga, que me da igual lo que diga, es la mejor forma de vivir. Sí, yo creo que además mucha gente va conectando con distintos relatos más que otros, pero yo creo que por eso, porque también dialogan con ellos, ¿no? Con sus propias experiencias. Y es Exacto. verdad que son personajes que dentro que tienen una idiosincrasia muy concreta y son muy especiales, digamos,
sí es verdad que dan juego para que tú te lo lleves a ti mismo, ¿no? O a ti misma y conectes con ella y digas, "Joder, es que me siento totalmente identificado, ¿verdad que me ha pasado esto, ¿no?". Exacto. Mira, vamos a mandarle un saludo, un beso a tu hermano José Sí, Antonio que se acaba de acabo de verlo que conectar. se ha conectado. Un saludo. Mando un besito muy fuerte y un beso a las personas de Jun. Pues Gerardo, seguimos un poco. También hay otro capítulo que me gustó muchísimo, que es el de la cueva. Sí, Además, también me sentí identificada por lo que es el relato, ¿no? El sanador, una mujer que acude con el marido a que la sane porque estaba enferma de un cáncer de matriz, y luego como que se ve cuando ya es mayor y va el hijo a visitarla y que ha perdido la cabeza y como que no la creen, pero ella ve al sanador que ya falleció y relata perfectamente en ese episodio cómo, aunque tú digas que es un poco ficción, pero tú sabes que la vida es real, yo sí creo en esas cosas y es como que existe el más allá. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Porque justo en este relato es lo que tú expresas, ¿no? Me gustaría también saber tu opinión personal. bueno, a ver, yo tengo la convicción total de que hay vida después de la muerte y lo vivo así, ¿no? Entonces, es verdad que a veces me da cosa, ¿no? La gente que tiene esas dudas y que lo vive con tanta angustia, ¿no? Yo la verdad es que tengo la plena convicción de que es así. Entonces, de todas maneras, sí es cierto que pienso que cada uno lo tiene que vivir a su manera, ¿no? Por eso yo en mi libro, uno de los valores de mi libro es precisamente que yo no, como que no impongo nunca ninguna idea, ¿no? Voy llevando a los lectores y las lectoras de la mano y son ellas las que se enfrentan, digamos, a esa historia y las juzgan de una manera o de otra. Yo jamás lo hago, ¿no? Entonces, precisamente con respecto a la proyección espiritual, pues sí que el relato, si te das, o sea, el libro sí que hay una carga bastante fuerte con respecto a la Iglesia Católica, que en el fondo es la base de nuestra cultura, ¿no? En nuestro país. Entonces, claro, es verdad que en muchas ocasiones se critica formalmente pues todo el aparataje de la Iglesia, como a veces, pues bueno, tiene también sus luces y sus sombras, ¿no? Y entonces, para mí, lo importante es abrir la puerta a otra manera de vivir la espiritualidad que fluye, ¿no? Y que está ahí, que cada persona se enfrenta a ella de una manera. Y concretamente el relato de la cueva es precisamente un relato en el que se nos presenta la curandería popular, ¿no? Y cómo, pues por un lado se nos refleja, digamos, cómo podría ser todo una parafernalia, ¿no? Y una manera de camelarse a la gente y tal, pero por otro sí que se abre la puerta a que detrás de eso puede que haya algo de verdad, ¿no? Y ella, desde luego, la protagonista lo siente. Y para ella lo importante es que ella lo siente y que siente que ha habido un efecto al creer en algo que va más allá, pero que no se circunscribe solamente a la realidad, pues eso, de la curandería en concreto, de la Iglesia Católica, que también hay mucha crítica. Entonces, para mí lo importante era abrir la puerta a que hay algo. Y ese algo queda ahí en ese misterio porque no lo vamos a saber de todas maneras, queramos o no, ¿no? Entonces queda ese misterio también en el libro, pero no se cierra la puerta, que hay es verdad que se convierte un poco en una especie de realismo mágico muy sutil en mi libro. No llega a lo mejor al punto de realismo mágico de la literatura latinoamericana, pero sí que hay un puntito de realismo mágico en muchos de los relatos, ¿no? Y ese es uno de ellos. Totalmente de acuerdo. Mira, en mi despensa mágica dice, hay que expresar lo que uno cree y piensa sin miedo. Me está encantando esta entrevista. Así que gracias, Gracias. Elvira. Es verdad, Gerardo, tú nunca, ni en el libro ni en la vida personal, por lo que yo te conozco, cuando hemos hablado muchas veces, nunca criticas y nunca juzgas. Aceptas a las personas, te aceptas a ti mismo como eres y aceptas a los demás como son. Porque yo creo que es la mejor manera de poder vivir, ¿no? Y cada uno puede tener sus ideas, sus pensamientos y se puede compartir, porque todos aprendemos de todo y se puede compartir eso desde el corazón y desde el respeto, porque si no, yo no entendería la vida de otra manera. Eso es el poder convivir en esta sociedad entre personas. Sería, si lo hiciéramos todos así, maravilloso, ¿no? Claro, aparte, desde luego, para la escritura y en mi opinión, si no tienes el valor de la empatía, muy mal, porque claro, se supone que tienes que abrirte, tienes que darle voz a distintos colectivos, ¿no? Y para hacerlo de la forma más justa posible, dentro de que cada uno tenemos nuestras limitaciones, la única manera precisamente es la empatía. Entonces, yo lo que he tratado en este libro con personajes muy variopintos, muy diferentes, y tratando de darle a cada uno pues su parcela desde, como digo, desde esa empatía y por supuesto que asimilando que no estoy en esa piel, ¿no? Y que puedo cometer errores a la hora de reflejarlo. Pero siempre de esa humildad, ¿no? A la hora de reflejar las voces de otros y de otras. Respecto a lo que tú comentas,
volvemos al relato, es que además te lo he dicho varias veces, escribes con una elegancia que puede parecer contradictorio, pero una elegancia al mismo tiempo, con un vocabulario muy natural, que nos llega muchísimo, muy de tú a tú, pero como tú mismo has dicho, generas una magia que te encandila, nunca mejor dicho, candila, Sí, un poco. y te hace adentrarte en cada capítulo con más ganas, porque hay libros, y lo sabemos, que tú te lees la primera página y lo sueltas porque no te llega y no te invita a seguir leyéndolo. Sin embargo, esto es como, quiero más y más y más, por lo que te comentaba antes, porque se nota la naturalidad del autor, que eres tú, se nota las ganas y el amor que le has puesto, y que lo cuentas de forma libre, no para que la gente, uy, mira, que piense bien de lo que estoy hablando, no para que la gente diga, uy, qué bueno, o sea, no, te da igual si van a pensar bien, si van a pensar mal, que cada uno divague en lo que quiera a nivel de pensamientos o en su vida, pero tú eres tú mismo, auténtico. Sobre todo también en un libro de ficción, para mí no tiene sentido no dejar que se expresen los personajes como son. Quiero decir, yo me acuerdo en uno de ellos, de mis relatos, que es Babel, que rompe muchísimo con respecto al toque de algunos del resto de relatos, ¿no? Porque claro, comienza de hecho con una violación colectiva y tal, y intenté reducir el impacto, pero al mismo tiempo es que tenía que dejar que los personajes se expresaran, ¿no? Entonces, si castras esa voz de los personajes, yo creo que no tiene sentido escribir. Entonces, por eso yo lo que he tratado con este primer libro ha sido darle voz a los distintos colectivos y dejar que se expresen libremente con todas las consecuencias, porque son ellos los que están hablando, ¿no? Y luego también está esa voz ya poética, mucho más sutil, más elegante, más... Pero es verdad que los personajes tienen que expresarse, si no, no... Es que para mí no tiene sentido. Es lo que pasaba, por ejemplo, con mucha literatura neorrural que he leído, que sí que contextualizan muy bien todo, pero luego cuando te encuentras con esos diálogos de personas rurales y de pueblo, de repente parece poco más que está hablando alguien de Versalles, ¿sabes? Como decir, no me llega, porque no me lo creo, ¿no? Entonces, el punto de verosimilitud, la verdad es que me lo he trabajado mucho para que también los personajes, cada uno tenga su idiosincrasia y su punto. Has comentado ahora el capítulo de Babel. A mí me gustaría comentarte el colectivo LGTI. ¿Tú crees que a día de hoy, tú crees que esta sociedad está concienciada, como dicen, o es pura hipocresía, Gerardo? A ver, como todo, vamos haciendo evoluciones, ¿no? Yo, en mi caso, sí que tenía claro que quería, entre los colectivos subalternos que voy presentando en el libro, aunque fundamentalmente son mujeres rurales, sí que quería darle voz al colectivo LGTBI, en mi caso, concretamente en este libro, desde una perspectiva rural. Por eso los personajes de ese libro, de ese relato Babel, son personajes que vienen también de Candiles, ¿no? Entonces quería ver ya no solamente el impacto que tiene la sociedad, en este caso con el colectivo LGTBI, sino muy concretamente encima el añadido de venir de un pueblo. Y cómo ese pueblo, como decía antes, tiene sus luces y sus sombras y puede ser un espacio bastante limitador también. Entonces, en mi caso, pues quería darle voz a ese colectivo. Yo creo que hoy en día se está concienciando mucho. Es verdad que también en ese relato quería jugar con el concepto de fluidez de género, que permite ver un poco y cuestionar lo que muchas veces asociamos con la biología, ¿no? El hecho de que eres un hombre tiene que ser masculino, mujer, femenino, etcétera. Entonces yo quería romper esa dualidad porque además me había encontrado muchas veces con el estereotipo de la figura trans, con unas connotaciones muy negativas. Es verdad que se está cambiando afortunadamente en los últimos tiempos, pero yo en mi relato quería presentar una fluidez que rompiera radicalmente con estas limitaciones binarias de ser hombre, mujer y tal, y todas las connotaciones que llevan, ¿no? Y por eso los personajes pues son personajes muy fluidos a nivel de género, pero al mismo tiempo reflejan pues ese empoderamiento a nivel político, que muchas veces incluso desde el feminismo se ha criticado al colectivo trans por no tener una agenda política y me parece que no es justo, porque no es así. Incluso con un espectáculo de transformismo puede haber un contenido político y una intención de cambiar, ¿no? Entonces lo que yo trataba de reflejar en ese relato y por eso nos encontramos pues una figura trans que es arquitecta, no sé, a una figura pues con ese género fluido que trabaja en un contexto legal y que puede tener un impacto legal en el colectivo como tal. Entonces, para mí era muy importante mostrar el empoderamiento de grupo que trato de hacer en las mujeres, como vemos en la mayoría de los personajes de mi libro, pero también en el colectivo LGTBI es fundamental la unión, para esa sororidad, esa unión fuerte, que es la que permite hacer cambios y como al final ese relato pues tiene también un punto optimista para tratar de visualizar que hay maneras de cambiar
el entorno rural en este caso. Totalmente de acuerdo. Repito, el libro de Gerardo se llama Hijas de un sueño. En ese capítulo de Babel podéis encontrar, es muy desgarrador. A mí me impactó muchísimo, pero está muy bien porque tu libro genera esos sentimientos, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, cada capítulo tiene su esencia, tiene su huella. Entonces, te va a ti a impactar dentro de una manera u otra, según sea un relato, sea otro, pero este es desgarrador, pero está tan bien contado que también son cosas, vuelvo a repetir, que suceden en la realidad, aunque sean los personajes de ficción, pero cuando yo leí el lenguaje, leí lo que ocurría, wow, me llevó a situaciones que a lo mejor conocemos por las noticias que suceden o por películas y te llega al corazón y tú dices, ¿por qué hay personas que se tienen que sentir así o que sean tratadas de esa manera, ¿no? Claro. Es que yo creo que además eso precisamente nos lleva precisamente al concepto de memoria histórica, que es una de las cosas que yo también trato de revisar aquí, ¿no? La memoria histórica que siempre asociamos con esa historia, esa macrohistoria, tal, pero es que luego hay muchísimas historias personales que se quedan perdidas y que muchas veces no pasan a los libros, que era mi caso, ¿no? Yo quería que estas mujeres rurales, representadas por mi abuela, con una tradición oral muy fuerte, que se está perdiendo, porque es que ellas mueren y al final las nuevas generaciones tampoco muestran un interés por recuperar esa historia, ¿no? Y para mí era muy importante que no cayeran en el olvido. Y tal vez por eso, al final, el personaje del que hablábamos antes de la cueva, esa mujer con Alzheimer, para mí era durísimo pensar en que la memoria de alguien como ella se pudiera perder, ¿no? Entonces, mi forma de reivindicarlo era con estos personajes por escrito. O sea, estamos acostumbrados a que todo esto queda en la oralidad, también esa especie de rechazo al andaluz, ¿no? Que también lo estamos viendo hoy en día, ya no solamente a nivel rural, sino a nivel de acento en general. Y para mí era muy importante que quedara por escrito. Sí, Que le diera voz a esos personajes, que no se perdiera la memoria oral, sino que quedaran en el libro, en la página. Por exacto. cierto, Mira, quería saludar a Carmen, que también he visto por esto, aquí que ha mandado ahí un mensaje. Muchas gracias, Carmen. dice Hija de un sueño es un libro con tantas capas y tan rico que hay que releerlo. Se nota la calidad del autor como lector y como investigador. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Es que además es un libro que lo saco, aunque sea muy pesada, pero es que es un libro que desde que lo compré, Gerardo, te lo juro, tú me conoces y no es por hacer peloteo, porque yo soy persona que, oye, si te tengo que decir esto no me ha gustado, o me ha gustado más o menos, te lo digo. Pero es que no es así, que cada capítulo, repito, tiene esa impronta y lo releo una y otra vez y cada repaso que le doy es como que algo se te ha pasado desapercibido en una primera lectura y dices, ostras, qué fuerte. Me Claro. he dado cuenta hasta que lo he vuelto a leer y son sentimientos nuevos lo que se te genera. Claro, pero es que era precisamente la intención con el estilo. El estilo es un estilo muy impresionista, donde lo que hago es lanzar pequeñas impresiones que por eso también hacen que en un relato tan corto se pueda generar una especie de espacio profundo, porque no estás desvelando todo, estás lanzando pequeñas píldoras, ¿no? Y claro, cada lector y cada lectora la recibe a su manera y va generando unos huecos distintos, y por eso cada lectura que haces es una lectura distinta, porque hay mucha sutileza. Yo creo que la manera en que yo narro concretamente aquí es con mucha sutileza, ¿no? Entonces, cada vez que lees, puedes leer un relato varias veces y siempre vas a encontrar un pequeño detalle, ¿no?, que se te podía haber pasado. Exacto. Quiero leer otro comentario de Carmen que decía después, muchas gracias a la autora Gerardo por reivindicar la importancia clave de las mujeres rurales. Pues gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Mira, Gerardo, lo he dejado para el final, que no me he olvidado, porque también esa faceta tuya de poeta, quiero recalcarla. Entonces, quiero decir también que no se me ha olvidado que durante el primer mes de confinamiento, con lo que ha sucedido actualmente con lo del COVID-19, Gerardo estuvo colaborando con la sección de la ventana a la poesía en un programa que se llama Hoy por Hoy, de la cadena SER de Granada. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de ello porque, claro, tú también tocas ese palo que es la poesía. Háblanos un poquito porque yo tampoco conozco mucho de eso, estoy interesada. Bueno, a ver, en realidad yo creo que se puede percibir en el propio libro, en Hijas de un sueño, la prosa que va ligando los distintos relatos, es una prosa muy poética. Y es verdad que hay relatos como No duerme nadie
o es que estoy leyendo por aquí a Pablo. Pablo, muchas gracias. Un artista en todos los sentidos con una sensibilidad inmensa. Pues eso, realmente hay una forma de narrar con un toque muy poético, con lo cual algunos relatos yo diría que son casi poemas en prosa, salvando las distancias, ¿no? Y por eso, claro, mi faceta poética está ahí. De hecho, tengo un poemario que está a punto de salir, me está costando que vea la luz, pero llevo ya varios años también trabajando en él, que además puedo anticipar que es un poemario muy íntimo. Tal vez incluso más íntimo que Hija de un sueño, porque en Hija de un sueño, digamos que abro la puerta a mi entorno inmediato y lo ficcionalizo, pero aquí es verdad que es una experiencia muy personal, que es la pérdida de mi hermano en un accidente de moto en 2001, y como un año después tuve que ir a Nueva Zelanda a hacer mi tesis doctoral, y ese viaje para mí fue un viaje de reconstrucción, ¿no? Y de reencontrarme un poco con esa situación. Entonces, después de muchísimos años, porque han pasado ya casi 20 años, de repente un día bajando al sótano me encontré con una serie de diarios, de fotos de esa época, y decidí que quería darle forma y pensé que la mejor forma era un poemario. Con lo cual ese poemario verá la luz no sé cuándo, pero ahí está y claro, mi faceta poética, yo creo que casi me identifico más con la faceta poética que como narrador. Y sí que quería decir que la invitación de Cadena Ser a este programa fue una experiencia impresionante, porque la verdad es que me propusieron participar en esa sección durante el primer mes de confinamiento, y de primera me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque la verdad es que yo también estaba, como todo el mundo, un poco descolocado con la situación y no me veía emocionalmente preparado para algo así, ¿no? Y sin embargo, para mí fue un viaje de reconstrucción también, porque lo que hacía era seleccionar un poema para cada una de las secciones y yo lo introducía con algunos comentarios, casi reflexiones personales, ¿no? Conectando un poco con esa figura poética. Y al final para mí fue también como una especie de catarsis en esta situación tan difícil, y ha sido una experiencia maravillosa. Es decir, nunca me cansaré de darle las gracias a Cadena Ser por confiar en mí para ese programa, y ya te digo, fue conectar un poco mi faceta poética con proyectar esas sensaciones del COVID para toda la población en esos momentos tan difíciles, ¿no? Bueno, ¿y tú podrías leer alguna poesía así, ahora que no nos escucha nadie, Gerardo? Bueno, mira, si queréis, vale, voy a leer un poema de la trilogía, una trilogía de poemas que publiqué en esta antología, Versos para bailar o no, que se publicó el año pasado por la editorial Repítelo, Almuzara. ¿cómo se llama, Gerardo, para que se escuche bien? Versos para bailar o no. Esa es Eso, la para que lo antología. escuchen. Y aquí incluyo 3 poemas donde dialogo con la película y la novela de las horas, que yo no sé si la habéis visto, pero digamos que el punto de partida es la novela de la señora Dalloway de Virginia Woolf, pero el escritor Cunningham hace como una reescritura trayéndosela también a la época contemporánea, y lo que hago es dialogar con los 3 personajes, uno de ellos Virginia Woolf. Entonces, si os parece, voy a leeros un poema que, como digo, dialogo con Virginia Woolf, y justamente en el momento antes o durante el momento en el que comete suicidio al final de su vida. Y como veréis, es un poema muy sensorial, donde trato de describir un poco las sensaciones que pudo tener ella en ese momento, ¿no? Y sin embargo, tratando de sacar un poquito de luz en un momento tan difícil y tan oscuro, ¿no? Como digo, se titula Virginia. Oigo violines si hundo los zapatos en el fango y me adentro en el agua con piedras en mi abrigo. Siento la tinta de mis dedos manchados que tiemblan tras la carta con renglones de humo. Huelo tu aroma impregnado en mi anillo, ya casi un olor verde bajo las algas. Bebo tus besos si trago el agua turbia, si olvido aquel papel sobre mi boca. Veo tus años, las olas en mis ojos, las horas que vivimos y siempre viviremos entre actos. No entiende el río treguas ni caricias. Al son de los violines, rodeo con mis brazos a la muerte y bailamos. ¡Wow! ¡Wow, Gerardo! Gracias, Aunque gracias, gracias. si me lo permites, para quitar un poquito el saborcito, ¿no? Ya que estamos, os voy a leer otro poema para contrarrestar este momentazo con algo un poquito más liviano, ¿no? Y deciros que este año salió a la luz esta antología, esta colección de poemas de escritores y escritoras granadinos.
Y bueno, es un volumen, Versos al amor de la lumbre, que coedité junto con Javier Gilaber y Fernando Jaén, editado por la revista Lumbre, donde toda la selección de poetas de Granada contribuían con un poema inédito. Entonces, bueno, yo para esta ocasión preparé un soneto donde lo que hago es dialogar con las redes sociales, es decir, rompo, digamos, ese punto lírico, ¿no?, que se espera, y lo que hago es un diálogo con las redes sociales precisamente para criticar que muchas redes, pero ¿dónde está la chicha, ¿no?, el contacto físico, ¿no? Y creo que ya que estamos también confinados todavía un poquito, ¿no?, pues creo que era un momento así para romper el punto así tan íntimo de Virginia Woolf y traeros algo un poquito más, con más gracia, ¿no? Se titula Enredados. En Twitter no me sobran caracteres. En Facebook entre muros somos reos. En Instagram stories y escarceos. Tus emails me parecen misereres. No somos ya millennials, como eres. Snapchat y TikTok son tus cameos. No siento por Skype nuestros deseos. Tinder quizá nos traiga otros placeres. ¿Por qué levantas pérfidas murallas y almacenas en Dropbox mi cariño, plegándome en carpetas con tus miedos? Hartos de postureo y de pantallas, no te enfades conmigo, no te riño. Del WhatsApp son los callos de mis dedos. ¡Qué bueno! Pero, mira, me quedo así yo, como esperando más, porque te quedas con ganas. Metes el gusanillo dentro y cuando cortas dices, ¿ya? ¿Vale? Bueno, eso es bueno, es un buen síntoma. Me ha encantado. Qué belleza, cuánta emoción llegas al alma con tus palabras. Gracias, Eva. Y Carmen, brillante e incisivo poema sobre las redes sociales. Que eres un crack, Gerardo. Tienes muchas cosas. No, de verdad, termina ese libro de poesía, sigue haciendo tus proyectos porque aportas muchísimo a la sociedad y creo que también me ayuda porque dejas mensajes a través de las palabras, que eso es lo más importante. Bueno, se intenta, ya te digo, ahí poquito a poco se va intentando hacer algo. Sí, tengo muchas ganas, sobre todo del poemario, que salga ese poemario, porque ha sido un proceso duro a la hora de hacerlo, pero me apetece compartirlo. Ya creo que ha llegado el momento de sentir la conexión con los lectores y las lectoras. Y contigo mismo, como tú has dicho, que te sirvió para reconstruirte, ¿no? O sea, que yo creo que Sí, también conectar con tu yo de nuevo es fundamental. Si quieres seguir respirando, si quieres seguir viviendo o si claro. quieres que hay situaciones complicadas. Yo conocí un momentito a tu hermano Javi, que además que era un ser con mucha luz, un ser maravilloso, como soy toda la familia, tú, tu hermano José Antonio, sois personas maravillosas y muy trabajadoras. Y, y lo conocí además en un viaje que me estoy acordando ahora que hicimos con tu hermano José Antonio, que nos fuimos a los carnavales de Cádiz, que si nos está viendo José Antonio se acordará. Íbamos mi hermana Herminia, Rocío, Javi y yo, ¿no? Lo pasamos espectacular. Entonces, yo sé que en esas situaciones de pérdida que no son agradables, pero es lo que digo, cuando tú te reconstruyes y pasa un tiempo, digamos que queda una cicatriz que indudablemente te va a recordar siempre al familiar, no se puede olvidar, eso está ahí, ¿no? Pero creo que debes de sacarlo a la luz, que debes de seguir escribiendo, de conectar contigo y con los lectores y hacer de este mundo un mundo aún más maravilloso, porque creo que aunque, digamos, muchas veces tú aportas muchos granitos de arena, si unes esos granitos formas una montaña y el amor con que lo hace puede mover al mundo, Gerardo, y tú lo sabes. Sí, bueno, se intenta. Pues mira, estamos ya prácticamente terminando, Gerardo, a mí me ha encantado y además te voy a poner un compromiso ahora que estamos en directo, así a lo tonto. Me debes una visita, a mí y a mi marido. Lo sé, no se me ¿Eh? olvida. No sé. Estoy flagelándome continuamente. No, nosotros también cuando se levante ya el confinamiento y volvamos a la normalidad, sí que nos gustaría ahí hacer una reunión entre amigos, el poder charlar también de algunos temas en privado, ¿no? Que a mí me gustaría comentar contigo algunas cosas porque aprendo muchísimo. Gerardo, no sé quién es los test de Fran, pero dice, mi libro sigue sin firmar. Ahí te han dado otro. Fran, muy mal por mí, claro. Muy mal por mí. Pues nada, tenemos excusa. Tengo que firmar Eso. ese libro. Sí, sí. Pues mira, ahí te lo ha dicho. Quiero finalizar esta entrevista, en primer lugar, decirte gracias por tu generosidad, por haber querido
es verdad, hacer este directo conmigo, esta entrevista. Vuelvo a sacar Hijas de un sueño de Gerardo Rodríguez Salas. Lo podéis encontrar en Instagram con su nombre, Gerardo. No, Gerardo, no era, deletréalo por fin para que la gente lo sepa. Gerardo UGR, de Universidad de Eso. Granada. Yo que Gerardo meto UGR. Gerardo me sale, pero para que lo sepáis, que lo sigáis, que compréis su libro, lo tienes en Amazon, porque yo lo compré, ¿te acuerdas? Sí, no, está en Amazon y también está en la página de la editorial de Drújula, que Exacto. sé que funcionan muy bien, ellos también. Y Sí. te mando un besito muy fuerte, Gerardo. ¡Mua! Muchos besos para todos, de verdad. Muchas gracias por escucharme y por hacer este espacio tan entrañable. Me ha encantado. Gracias a Muchas mí gracias. también. Un beso a todos y a todas. Un besito, adiós. Chao.